Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta sesión de nuestro curso virtual Las nuevas tecnologías y nuestras democracias. Hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Janet Cárdenas. Janet ha sido casi una miembro fundadora de nuestra Fundación Ética Visionaria. Ella es nuestra asesora en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de ser la coordinadora de nuestra educación virtual. Janet ha trabajado en muchos organismos internacionales, ICA, CATIE, UICN, la ERT, la UCI, y ahora está con la Universidad de Costa Rica. Ella es científica en cambio climático, además de ser originalmente un agrónoma, donde inició su experiencia en ese maravilloso sector en Táchira, Venezuela. ¿Táchira o Táchira? Táchira. Táchira, Venezuela, donde aún mantiene muchos contactos con educadores y científicos ahí y sigue apoyando todas las iniciativas de María Corina Machado. Machado. Sí, un gran esfuerzo ahí. Eh, Janet, vamos a poner tu resumen en nuestro segmento de biografías para que las personas puedan tener un mayor conocimiento de todos tus logros, toda tu trayectoria. Pero en este momento te pasamos el micrófono para hablar de la inteligencia artificial con un enfoque humanista. Muchísimas gracias, mi querida Jan. Gracias por este espacio, máxime cuando estamos en un proceso de muchísima internalización a nivel mundial de lo que está sucediendo. Hoy, con muchísimo cariño, voy a cerrar cámara para centrarme en la presentación, o no sé si prefieres que la deje la cámara, pero para poder entrar en detalle de nuestro trabajo a nivel del uso, del empleo, de la fortaleza. Entonces, parte de este proceso que desde el enfoque de crecimiento humano estamos asumiendo, he venido trabajando la conceptualización y todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial al servicio humanitario desde el Club de Leones de Costa Rica. Soy parte del Club de Leones y como jefa de región he venido dando capacitaciones a nivel nacional y también a nivel internacional en los países de Centroamérica, el distrito eh, que forma Centroamérica. Entonces, ¿qué es el Club de Leones? Una pequeña introducción sobre qué es el Club de Leones para quien no lo conozca. Es la organización de clubes al servicio voluntario más grande del mundo, con más de 1.4 millones de personas, de miembros que estamos trabajando desde un enfoque humanitario, atendiendo casi todos los países del mundo. Tenemos desde 1917 una gran misión, que es mejorar la salud y bienestar, fortalecer las comunidades y apoyar a los más necesitados a través de la ayuda humanitaria. Asimismo, somos parte de las Naciones Unidas. A partir de 1945, con toda esta proyección que ya el Club de Leones venía desarrollando, fuimos llamados a ser parte del trabajo de Naciones Unidas, dando y desarrollando la Carta Constitutiva. También quiero fortalecer acá que los leones venimos trabajando, cumpliendo y ayudando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en las acciones que estamos precisamente haciendo a nivel de los países y los proyectos ejecutados. ¿Quién es Janet Cárdenas? Bueno, como dice Jan, es una ingeniera agrónoma, pero por sobre todo es un ser humano
una mujer con capacidad y con toda la alegría de poder compartir y el honor de estar con ustedes hoy. Y dentro del Club de Leones nació precisamente parte de este trabajo humanitario por allá en el año 82, cuando era una adolescente, como Club Leo en Venezuela. Y posteriormente, a partir del 2019, estoy en Turrialba, Costa Rica, en el Club de Leones. Soy jefa de región y ya llevo, este es mi tercer periodo como jefe de región, que significa que tengo una región, en el caso, zona completamente la, el Cantón de Limón completo, dando apoyo y aseguramiento a las personas. Los objetivos de esta charla precisamente están encaminados a mostrar a ustedes, queridos colegas y compañeros, qué es lo que estamos haciendo en el Club de Leones. Entonces, explicar con esta capacitación lo que se hace a nivel de inteligencia artificial, cuáles son los posibles impactos en la vida cotidiana, en la educación y el trabajo de la sociedad en general. También venimos trabajando en generar conciencia en los leones sobre la importancia de no quedarse rezagados. Y esto es muy importante, debido a que tenemos leones en la mayoría de tercera edad que sienten miedo y por supuesto, necesitan la información. Y esto ha ayudado a que se involucren, se mantengan con mayor información, pero sobre todo más identificados con este proceso de la inteligencia artificial y que conozcan también ese diseño de normas internacionales, cómo se regula, cómo se debe regular, asimismo fortalecer todo el tema de gobernanza. Y este tipo de conferencias que se le da al leonismo es para fortalecer sus capacidades mediante talleres, materiales divulgativos, estos espacios que también permiten diálogos abiertos, francos, en donde todas las personas, los socios, se sientan comprendidos y participen en esta construcción conjunta de un apoyo técnico innovador dentro de la sociedad como lo es el Club de Leones y como son parte también de ese espacio humanitario que requiere el apoyo técnico. El contenido de esta conferencia, esta charla, bueno, primero los conceptos básicos que se les da a los leones, es bueno que lo veamos, y de aquí quiero a los colegas que están presentes hoy, a todos ustedes, si ustedes tienen sugerencias que yo pueda ayudar a incrementar. Esta es una fase en donde todos nos fortalecemos. Bienvenidos, así que vayan anotando desde ya todos los aspectos que puedan ser tomados en cuenta para ayudar a fortalecer la visión y la misión del león, y más con esta inteligencia artificial. Entonces, conceptos básicos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, cómo son esos fundamentos de la machine learning y deep learning y su relevancia actual dentro de ese proceso, cómo debe ser, las herramientas y recursos para aprender sobre inteligencia artificial, las diferentes herramientas que existen en el mercado, pero también las que constantemente están saliendo. Asimismo, tenemos una visión o perspectivas futuras de la inteligencia artificial en la industria, en la empresa, en el leonismo, en la vida de todos, la ética y la inteligencia artificial, que para nosotros es uno de nuestros valores y principios, la ética, y por supuesto las conclusiones de la charla que nosotros impartimos, o que yo les doy, perdón, a los leones. Dentro de estos conceptos básicos de inteligencia artificial y sus aplicaciones, tenemos que se hace un poquito más light, no tan profundo quizás como lo estamos viendo nosotros a nivel de la FEB, pero sí empezar a involucrarlos en donde le damos estos conceptos sobre inteligencia artificial, que se refiere a sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, toma de decisiones, algunas tareas automáticas que pudieran hacerse. Asimismo, les hablo en la charla de cómo se originó esa inteligencia artificial, desde las tomas de decisiones sencillas, cuando te detectan en el sistema las búsquedas que tú haces, ya el algoritmo inmediatamente te empieza a identificar, ok, está buscando de plantas, de orquídeas, inmediatamente
cada vez que entras a internet te aparecen propagandas de orquídeas. Entonces, ese tipo de acciones los estimula a irse familiarizando. Asimismo, se les habla sobre los fundamentos éticos, técnicos, perdón, de la inteligencia artificial, en donde ellos van poco a poco comprendiendo esos algoritmos y modelos básicos, y todo el tema de aprendizaje automático, cómo son esas redes neuronales, cómo inciden y cómo en cierta manera quieren copiar el cerebro humano. Y también, pues, para cerrar la charla que se les da, esta primera charla, porque hay dos secciones más, eh, se les habla sobre el tipo de ética que se debe asumir con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. En 1943, Warren McCullough y Walter Pitts marcaron el inicio de la historia de la inteligencia artificial. Esto lo hicieron con la publicación del artículo A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity. En esta destacada contribución, presentaron el primer modelo matemático que sentó las bases para la creación de las redes neuronales. Esta investigación pionera sentó los cimientos de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. El primer ordenador de red neuronal, SNARK, fue creado en 1950 por dos alumnos de Harvard, Marvin Minsky y Dean Edmonds. Ese mismo año, Alan Turing publicó el test de Turing, que todavía se utiliza hoy para valorar la IA. Esta prueba es una herramienta de evaluación de la capacidad de una IA para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o indistinguible de este. Por otro lado, en 1952, Arthur Samuel revolucionó el mundo de la inteligencia artificial al desarrollar un software que podía aprender a jugar ajedrez de forma autónoma. Luego, en 1956, John McCarthy popularizó el término inteligencia artificial durante la conferencia Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Estos hitos marcaron avances significativos en el campo de la IA, impulsando su crecimiento y desarrollo en las décadas siguientes. En ese acto, los investigadores presentaron los objetivos y la visión de la IA. Muchos consideran esa conferencia como el verdadero nacimiento de la inteligencia artificial tal y como se conoce hoy en día. En 1959, Arthur Samuel, mientras trabajaba en IBM, acuñó el término Machine Learning. En ese mismo periodo, John McCarthy y Marvin Minsky establecieron el MIT Artificial Intelligence Project. Luego, en 1963, John McCarthy fundó el AI Lab en la Universidad de Stanford. Estos eventos clave marcaron importantes avances en el campo de la inteligencia artificial y sentaron las bases para futuros desarrollos y aplicaciones del Machine Learning. En los siguientes años, se cernieron dudas sobre el campo de la IA. En 1966, el informe estadounidense ALPAC puso de manifiesto la falta de avances en la investigación de la traducción automática destinada a traducir simultáneamente la lengua rusa en el contexto de la Guerra Fría. Muchos proyectos financiados por el gobierno estadounidense fueron cancelados. En 1973, el gobierno británico publicó el informe Laiki, que destacó las decepciones en la investigación de la inteligencia artificial. Los recortes presupuestarios resultaron en una reducción de proyectos de investigación, dando lugar a un periodo conocido como el primer invierno de la IA, que duró hasta 1980. Sin embargo, este periodo de duda llegó a su fin con la creación de R1X por parte de Digital Equipment Corporations. R1 era un sistema comercial experto diseñado para configurar pedidos de nuevos sistemas informáticos. Su éxito desencadenó un verdadero auge de inversiones que se prolongó durante más de una década, impulsando el avance y desarrollo de la inteligencia artificial. Japón y Estados Unidos hicieron grandes inversiones en la investigación de la IA. Las empresas se gastaron más de $1.000 millones al año en sistemas expertos y el sector no paraba de crecer. En 1987, el mercado de las máquinas Lisp colapsó debido a la aparición de alternativas más económicas, dando lugar al segundo invierno de la IA. Las empresas perdieron interés en los sistemas expertos,
y tanto los gobiernos de Estados Unidos como Japón abandonaron sus proyectos de investigación, a pesar de haber invertido miles de millones de dólares. 10 años después, en 1997, ocurrió un acontecimiento significativo en la historia de la IA. La AI Deep Blue de IBM triunfó sobre el campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, marcando la primera vez en la que un ser humano fue derrotado por una máquina. Una década después, los avances tecnológicos marcaron el resurgimiento de la inteligencia artificial. En 2008, Google logró importantes avances en el reconocimiento de voz y lanzó esta función en sus aplicaciones para smartphones. En 2012, Android entrenó una red neuronal con 10 millones de videos de YouTube utilizando técnicas de Deep Learning. Sorprendentemente, la red neuronal aprendió a reconocer la imagen de un gato sin haber sido específicamente enseñada sobre qué es un gato. Este hito marcó el comienzo de una nueva era para el Deep Learning y abrió nuevas posibilidades en el campo de la inteligencia artificial. En 2016, presenciamos otra victoria de la IA sobre los seres humanos cuando el sistema AlphaGo de Google DeepMind derrotó al campeón de Go, Lee Sedol. La inteligencia artificial también ha conquistado el mundo de los videojuegos, con destacados ejemplos como DeepMind AlphaStar en StarCraft y OpenAI 5 en Dota 2. En la actualidad, empresas de diversos sectores están utilizando el Deep Learning y el Machine Learning para una amplia gama de aplicaciones. La inteligencia artificial continúa avanzando y sorprendiendo con su rendimiento. El sueño de lograr una IA general se acerca cada vez más a la realidad. ¿Eras consciente de cómo ha evolucionado la IA con el tiempo? Haznoslo saber en los comentarios. Aunque algo que sí sabemos de antemano, es que te vas a suscribir si no lo estás y vas a dejar un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Entonces ya con esa información hacemos un marcaje más relevante sobre cómo usar el IA en la vida diaria. Le damos a los compañeros que asisten a las charlas también el uso IA en asistentes virtuales, en la salud, en la medicina, cómo ya nos están apoyando a muchas personas de ese enfoque también de transporte, de logística, de todos los carros autómatas, y eso es importante visualizarlo con una delicada atención. También le hablamos dentro de lo que es el proceso de cómo irse familiarizando con ese aprendizaje automático que hace la IA, las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje, como ya vieron en el video. A partir del 2008 empezaron la identificación de los smartphones por voz, interesante, y también ver cómo ver los diferentes tipos de inteligencia artificial, desde la IA débil, que realiza tareas específicas, hasta la IA fuerte, que uno de los grandes riesgos y que es parte del trabajo que nosotros estamos desarrollando con la FEB es que puede igualar la inteligencia humana y cómo realmente empezar a visualizar esa gobernanza y esas normativas que pueden interactuar y ser parte de esas fortalezas que nosotros podemos incidir. La IA estrecha o débil se explica que son tipos de programas como Siri, Alexa, dicen algunos o Alexo, depende de la voz que le coloquen. Hay reconocimiento facial, los motores de búsqueda, toda esa parte. La IA general o fuerte, ahí entonces ellos comprenden mejor cómo el proceso se va sumando a ese comportamiento humano y precisamente estamos ya trabajando en ella, ya estamos con ella. La inteligencia artificial, superinteligencia artificial, que se refiere a la que excede la inteligencia humana y que, bueno, aún no está tan bien desarrollada o disponible, pero realmente está ya caminando dentro de los medios de Silicon Valley y otras entidades. Este es otro video
que yo les explico acerca de las redes neuronales y cómo es la inteligencia artificial. Dentro de este video explican precisamente eso. Aquí está. Inteligencia artificial. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Cuál crees que es el objeto más complejo del universo? Piensa un poco. Te garantizo que la respuesta está en tu cabeza. Es el cerebro humano. La red más compleja y el sistema más poderoso no lo pueden igualar. Lograrlo es precisamente el objetivo último de la inteligencia artificial. No se trata de construir un robot, sino de crear una computadora que pueda pensar como un ser humano. Pero para ello queda un largo camino por delante. La inteligencia artificial simple ya está en todas partes, desde el Siri de Apple a las recomendaciones de amigos en Facebook. Está en nuestros autos, nuestras casas e incluso en el control del tráfico aéreo. Durante años hemos usado la inteligencia artificial simple. En 1997 la computadora Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, pero cuando se decidió jugar damas no supo cómo empezar. No pudo aprender sola el juego, no pudo pensar como un ser humano, y este es el reto. Algunos hablan del peligro de crear una inteligencia artificial humana o general que aprende, mejora o incluso puede convertirse en un superhumano. Expertos predicen que es ser posible lograrlo. Recién lo veremos en 2050. Es una carrera multimillonaria. Algunos creen que salvará a la humanidad, otros piensan que nos destruirá. De forma llega a suceder, el mundo cambiará para siempre. Ya con esa información más resaltada, de manera amena para que ellos no se cansen, entramos en los fundamentos de Machine Learning y su relevancia. Se les explica cómo es el proceso de intercambio precisamente en ese Machine Learning, en donde se da esa información de imitar facultades humanas, incluyen el aprendizaje automático, y hay un procesamiento de lenguaje natural para entender el lenguaje humano y la visión por computadora que interpreta imágenes y videos. Asimismo, se les induce a un proceso de aprendizaje de esta Machine Learning desde cero. Hay una introducción a la terminología en donde le hablamos de ejemplos prácticos, en donde también se le dice cómo deben ser los primeros pasos con entrenamiento de modelos, de fórmulas, de procesos que son en la mayoría automatizados, y se les da una información de desmitificación de esos conceptos que parecen complejos, porque realmente a través de la práctica se hacen sencillos, fáciles. Y se les da la importancia del Machine Learning desde el impacto en la vida diaria, la revolución de la industria tecnológica. No lo voy a leer porque esto es parte de la enseñanza que les damos, pero para que sepan cómo lo estamos haciendo, cómo se les explica, se les da también los fundamentos del algoritmo de Machine Learning para todos, tipos de algoritmos de Machine Learning, seleccionando el algoritmo adecuado, evaluación de los modelos que deben ser utilizados. Es muy importante porque así ellos también se dan cuenta que la inteligencia artificial te puede ayudar a evaluar situaciones, mecanismos, procesos que a veces por situaciones de dificultad humana no se puede hacer. Entonces, esto es una herramienta que puede solucionar muchas cosas. Les explico acerca de cuáles son los ejemplos. Entonces, les explico, por ejemplo, que no siempre nos damos cuenta, ¿no?, que es un Machine Learning, pero, por ejemplo, cuando estamos utilizando plataformas como Netflix, Spotify, el HBO, las diferentes apps que nos dan información a nivel técnico de clima. Entonces, eso es un tipo de tecnología que precisamente se va. Y no es magia, precisamente es Machine Learning, porque ellos van aprendiendo, el sistema va aprendiendo.
Después entramos en el fundamento de Deep Learning, en donde se les explica que es su conjunto precisamente de herramientas del Machine Learning, que es un aprendizaje más profundo en el que las máquinas intentan realmente imitar al cerebro humano, haciendo esas conexiones neurales. Dan o se explica toda la forma en cómo vienen organizadas en diferentes capas y que aportan mayor complejidad a la hora de establecer normativas, reglas, ¿ok? Hacer ese proceso es importante, que comprendan cómo es e ir investigando, porque también se le asignan tareas para que comprendan el deep learning y se les da ejemplos de cómo funciona. Entonces, es parte de esa acción de complementar lo que ven en los videos y de las tareas que se les asignan. Dentro de las herramientas que se aportan para aprender sobre inteligencia artificial, entonces, ¿cuáles son los recursos esenciales que podemos aprovechar para que los socios del Club de Leones tengan un mayor impacto a nivel de los proyectos? Entonces, se les da guías de inicio rápido, los libros de recomendados sobre IA, blog, artículos, les doy todo lo que son diferentes ejemplos de comunidades, de foros de IA, cómo se van involucrando en esos temas a nivel de precisamente si un socio león necesita conocer sobre una de las causas globales, que es diabetes, ya cuando el sistema de IA lo tiene identificado, solito les empieza a mandar mensajes o detalles sobre mejoras en lo que es investigación sobre la diabetes tipo B, ¿ok? Entonces, eso es una de las atributos que tenemos que aprovechar. Las herramientas de software para el desarrollo de proyectos de IA, entonces tenemos todo el soporte de las bibliotecas de programación, asimismo todo lo que es se les enseña sobre el entorno de desarrollos integrados y cómo poderse sumar. Tenemos el notebook, el FICAR, de manera que ellos se sientan realmente que están con una herramienta potente, pero que pueden utilizarla para el bien. Asimismo, todo lo que es las plataformas de computación en la nube, cloud, como Google Cloud, como AWS, y poder facilitar el acceso a un entrenamiento y con modelos idóneos. Hacerlo lo más sencillo posible. Otro de los aspectos que les ha gustado mucho, sobre todo a los chicos, a los Leo, que es el grupo más juvenil del Club de Leones, tienen la facilidad de poder entrar a esos cursos de IA más especificado, en donde ellos logran certificaciones de inteligencia artificial, donde adquieren tutoriales, conferencias, seminarios, y eso es muy importante porque ellos aprenden a tener mayor independencia, pero también mayor control, porque van reportando, van asumiendo dentro del Club de Leones esta responsabilidad. Se les enseña las diferentes herramientas que hay en el mercado, además de estas hay otras, pero que ellos vayan conociendo, que vayan permitiéndose, por ejemplo, si quieren editar fotografías, si quieren mejorar los documentos que están elaborando. Otro aspecto fundamental, el cómo informar efectivamente y asertivamente a los diferentes jóvenes. Entonces están utilizando estas herramientas para elaborar los boletines y eso es muy grato que puedan hacerlo. También el tema de cómo acceder a temas gratuitos, a IA gratuitas. Entonces ellos tienen esa posibilidad de trabajarlo. Acá está todas las diferentes que nosotros, por ejemplo, trabajamos en Wix desde hace años con la FEB y nos ha permitido tener nuestra plataforma de los diferentes cursos y de la propia FEB. Entonces yo creo que esta viene a darle un soporte técnico suficiente en esta primera fase a esta entidad tan importante de servicio como es el leonismo. Asimismo, se plantea unas perspectivas futuras de la inteligencia artificial que pueda ser utilizada por empresas, industrias, el leonismo en la vida de todos. Bueno, entonces ahí se les explica
sobre cómo utilizar la inteligencia artificial en los negocios, haciendo transformación digital, llevando todo lo que está a nivel físico a un proceso digital, optimizando los recursos, aprovechando todas las herramientas gratuitas y algunas no gratuitas, pero que pueden ser adquiridas a un bajo costo. Y eso fortalece también y ha venido fortaleciendo a algunos socios que, además de ser socios de Club de Leones, pues son empresarios, docentes que se han venido fortaleciendo. Asimismo, han venido revisando por su propia cuenta estas tendencias emergentes de la IA, cómo mejorar su proceso de impacto, ya sea del leonismo, desde su empresa, desde su, digámoslo así, desde su trinchera, poder fortalecer su acción ante estas nuevas tecnologías. Y por supuesto, fortaleciendo también al grupo que está dándose apoyo desde un enfoque laboral, desde un enfoque, en el caso nuestro, de servicio, mejorando ese servicio, integrando por sobre todo la ética y la responsabilidad de la IA y dando un tema, perdón por el portazo, el viento que está haciendo, y el otro es que hay una fuerte relación que ha mejorado con estos grupos que están asistiendo a estas capacitaciones en colaboración entre ellos mismos, humanos, IAs, han comprendido la importancia de ir mejorando el conocimiento, pero también conocen las limitantes que deben generarse, ¿ok? Para poder implementar. Dentro de los procesos de inteligencia artificial para la industria, entonces se les habla de modelos de negocio mediante IA, mejoras de seguridad industrial, todo el mantenimiento predictivo, el tema de seguridad industrial, el tema de todo lo que tiene que ver con servicio al cliente, la mejora del servicio al cliente. Y esto orienta a un mejor uso, a una mejor lectura de los materiales que se le está facilitando y sobre todo a darse cuenta de la importancia de esa forma de personalización masiva en la producción, logrando llegar mejor a los consumidores. Y para nosotros, nuestros consumidores a nivel del leonismo son los futuros socios, los posibles socios que se tienen que incorporar. Esperamos llegar a 1.500.000 socios antes del 2027. Entonces, esa es la meta. Dentro de el IA y el leonismo, queremos precisamente verlo como una herramienta élite, como LG, que es la asistente de IA, que esta es una herramienta que ya tenemos instalada en nuestra plataforma de Leones. Y esta herramienta nos ayuda a hacer una rendición de cuentas más efectiva. Asimismo, nos permite resumir textos, informes, analizar datos. Eli nos ayuda también a reducir tiempos, a hacer innovación, reducción de costos. Y esta herramienta muy pocos leones lo conocen porque no entran casi al portal del MyLion por temor, por desconocimiento o quizás porque no saben cómo a veces ni siquiera acceder, ¿ok? A la plataforma. Entonces, esto ha roto esos temores, ha permitido que tengan acceso a estos procesos tecnológicos y mejorar su posición en la rendición de cuentas. También ayuda a hacer o apoyar actividades de leonismo como acceso a la información. Hay una opción de integración en donde Eli permite enseñar o enseña, que es una herramienta fácil y que de ayuda rápida, personalizada para cada una de las personas, de los socios. También el servicio de Eli nos permite hacer que la persona, el socio león que acceda, tenga la información que necesita de manera eficiente, clara, sencilla,
mejora la comunicación y el marketing porque ayuda a personalizar las comunicaciones, crea resúmenes de información y eso es muy importante para los leones que se están incorporando en este momento a la virtualidad, ¿ok? Entonces ha sido un gran avance a nivel del leonismo. También se quedó pegada. Siguiente. Ahora sigue el tema de la ética y la inteligencia artificial. Y precisamente como parte de esta sección tenemos que le damos la importancia de la ética, como es uno de nuestros pilares de trabajo, la ética, es nuestro parte de nuestro código de ética, precisamente, en donde hablamos sobre el campo, que la inteligencia artificial es un área multidisciplinaria que se centra en cómo optimizar el impacto positivo de la inteligencia artificial y minimizar riesgos y poder minimizar también los resultados adversos negativos. Se refiere al conjunto de principios, valores, normas que guían el diseño, desarrollo e implementación de los sistemas de inteligencia artificial de manera moralmente aceptable y socialmente responsable. Y para nosotros los leones, desde el servicio humanitario, es importante mantener esta línea con esta conceptualización de la ética y poder trabajar conociendo que la IA y su rapidez expansiva cada vez está más grande para lograr impactos sociales, pero también existe una norma mundial de la UNESCO en donde precisamente en el 2021 se estableció que la primera norma mundial sobre la ética en la IA es aplicable a sus 149 estados miembros, en donde la mayoría de esos estados miembros está presente el Club de Leones International, y este ámbito de estudio es cada vez más relevante en la sociedad actual, donde la inteligencia artificial es presente en cada uno de todos los aspectos de nuestras vidas. Asimismo, se les refuerza la conceptualización de que la ética de la IA es un campo específico de la ética aplicada, que tenemos que ser muy específicos, muy puntuales cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial, porque está enmarcado dentro de la ética tecnológica y la ética informática. Y esta referencia a ética informática se los estoy colocando aquí abajo porque es bueno que entremos en ese campo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, pero reforzar lo que venimos haciendo a nivel de los leones. La ética aplicada no se centra principalmente en responder preguntas sobre qué es éticas, sobre sus fundamentos filosóficos, sino también que tiende a tomar trabajos existentes a nivel de otras áreas y aplicarlo al campo particular, en este caso nuestro servicio a la comunidad, a la humanidad. También es importante mantener una actitud crítica ante el uso generalizado de herramientas tecnológicas, especialmente cuando se aplican sin conocer sus límites, sesgos o posibles consecuencias. Y esa es una de las pautas que estamos realmente dando como límites, como marcando la cancha a nuestros compañeros leones. Esto es un video que no quiero alargar mucho, pero quisiera, se quedó pegado, está lento un poquito el internet, no sé si se les está pegando a ustedes allá, a mí aquí sí, pero bueno, es parte de la situación que se me da. Y es precisamente la ética y la inteligencia artificial. Es cortito. Ay, Dios. Ya. La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos. Aquí se ve una lesión. El sistema dice que se puede tratar de un tumor. Lo puedo leer directamente. La inteligencia artificial analiza incluso aspectos inapreciables, como la manera de caminar. El algoritmo reconoce síntomas de la enfermedad de Parkinson antes de que los médicos perciban cualquier anormalidad.
Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. Un ejemplo. Google y sus micrófonos inteligentes. En una solicitud de patente, Google explica todo lo que se puede deducir de los ruidos de los hogares. El tiempo que nos lavamos los dientes, por ejemplo, si discutimos o si estamos enfermos. Google quiere dominar el mundo. Quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestra comunicación de persona a persona, nuestros negocios entre personas y empresas. La inteligencia artificial refuerza el poder de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. La ministra alemana de Justicia exige terminar con los monopolios. Ya es hora de adaptar la legislación antimonopolio a la era moderna. Lo hemos visto con la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Esto debería haberse evitado mediante la legislación antimonopolio, ya que era previsible a qué conduciría: a una concentración masiva de datos. Los avances en inteligencia artificial provocarán un cambio radical. La cuestión es si la ética y la economía caminarán a la par. Para seguir con esto, ya estamos por terminar. Entonces, precisamente se da, les recomiendo, por favor, si pueden ver este documental, se los dejo en esta presentación, Calculo y luego existo. Es de Deutsche Welle, este video no es largo, pero quiero, si ustedes pueden verlo, véanlo y lo podemos comentar en cualquier diálogo futuro. Las conclusiones de esta pequeña experiencia es precisamente que estamos haciendo con los leones, es que para ellos la inteligencia artificial es cada vez más integrada a la vida cotidiana, ya lo han venido aprendiendo, desde asistentes virtuales como Siri, Alexa, hasta recomendaciones de Netflix, Spotify, todo lo que usamos en la IA sin darnos cuenta a veces. El aprendizaje automático, el machine learning y el aprendizaje profundo, el deep learning, son los pilares técnicos que permitan a la IA imitar la inteligencia humana, aprender de datos y mejorar continuamente su precisión en distintas áreas. Esto queda muy claro para ellos y ya esto les permite seguir construyendo y trabajando. Las aplicaciones ya son transversales y de alto impacto, con ejemplos en salud, como detención de enfermedades, automoción, toda la parte de los vehículos autónomos, toda la parte de industria, toda la parte robotizada. Por ejemplo, en la agroindustria hay todo un proceso ya de robots autómatas que están armando cajas para exportación, etcétera, todo lo que es la industria automotriz, etcétera. El debate ético y la gobernanza son indispensables, ya que la inteligencia artificial no solo ofrece oportunidades, sino que también los riesgos que se requieren precisamente regular una conciencia social, que es muy importante asumirla, sobre todo cuando trabajamos con comunidades, con esa parte humanitaria. Y el uso responsable por parte de los gobiernos y empresas y todos los ciudadanos es clave en este proceso. Entonces, la pregunta es si cumplimos todos los objetivos de hoy. Espero que sí. Cualquier consulta estamos para abrir el espacio. Y por supuesto, vamos a ver que otra vez se quedó pegada aquí. Gracias. Estamos acá para el servicio, a sus órdenes. Si hay preguntas, ahorita las resolvemos. Y bueno, quedo atenta a sus consultas. Gracias, querida Janet. Tenemos un eco. Estoy recordando ahora la razón por la cual decidimos que era un buen momento para introducir en este curso lo que estás haciendo con los leones, porque además de darnos a todos de nosotros un muy buen recorrido de histórico y de contenido que después nosotros ojalá podemos compartir con otros, también nos muestra un enfoque que permite el empoderamiento humano. Si queremos empoderarnos y controlar la IA, tenemos que entenderlo primero.
Así que muchísimas gracias. Y yo siempre aprendo tanto con tus charlas. Em, Guillermina, te veo. Em, sí, em, tus comentarios, por favor, y vamos dialogando. Por favor, los que pueden, abren sus videos porque queremos tener más conversatoria en este curso. Y yo digo que todavía hay que seguir con mucha precaución avanzando con la inteligencia artificial. Primero porque esto de la parte ética como que yo creo que no le queda muy claro a los algoritmos y a la inteligencia artificial. Entonces, somos los humanos los que tenemos que controlar esta parte. El jueves pasado me sucedió algo muy simpático. Estábamos en una universidad y el rector estaba diciendo que él ya había practicado con la inteligencia artificial y que le preguntó al chat GPT qué situación tenían que tener las mujeres con respecto a los varones. Y que el chat GPT pues, empezó a decir, no, pues tienen que, sí, son multitareas, pero tienen que seguir lavando, cocinando, etcétera, etcétera. Y, Dios, y le digo al rector, oiga, ¿y por qué no le preguntó a la chat GPT? Porque el chat GPT siguió teniendo esa postura machista. Entonces, yo creo que hay que tener una chat GPT mujer o femenina o a ver qué hacemos. Pero digo, entre la broma sí nos hace pensar, ¿no? Obviamente están dándonos la información que se tiene y que ha sido la información clásica a nivel humanidad, pero sí. no nos están dando la otra. Eso por un lado. Y en otro momento, eh, me he fijado que ya a través de las universidades y mi marido cuando prepara sus clases, ya está utilizando el chat GPT, pero se le ocurrió empezar a hacer un libro ya desde hace mucho y cuando empezó a trabajar chat GPT lo metió al chat GPT, dice, pues órale, termínalo, ¿no? Entonces, primero ChatGPT le dijo, tienes que pagar porque ya hasta acá se te acabó tu 20 casi, ¿no? Y luego, pasó el tiempo y bueno, ¿y a qué horas me vas a contestar? Pasó una semana, pasaron dos y dice, pues no, es que no fue suficiente. Entonces, no hay libro. Sí, ¿a qué se debió? ¿Cómo se manejó? ¿Por qué? ¿Qué hubo? No sabemos, pero digamos que todavía estos son inicios que Ujú, hay que ir, pues, tomando en cuenta, ¿no? Más que ujú, nada, decía yo, precaución y sí, caminar todavía con mucha calma para no resbalarnos con el lodo, sí, porque sí hay muchas cuestiones muy importantes, pero que no sea la ley del menor esfuerzo, ¿no? Porque así los chicos agarran y dicen, a ver, quiero un trabajo sobre tal cosa y se los hace y luego en 3 segundos ya lo tienen. Una tesis de doctorado la puede hacer un chat GPT hasta menos de 15 minutos. Una ujú, tesis que le puede llevar unos 20 años. Entonces, dice uno, bueno, ¿de qué se trata? exacto. Una de las cuestiones, ya ahorita con esto termino, es que le he dado 20,000 vueltas y estoy convencida de que tenemos que empezar a enseñar al ser humano en general una serie de inteligencias que no hemos desarrollado lo suficiente para que el chat GPT no avance demasiado en esto y que pues efectivamente sea una herramienta de ayuda y no pues un dominador del ser humano, ¿no? Entonces, Mm, estas inteligencias son varias, ¿no? Precisamente unas que sugiere también la FEB que hemos platicado, es esto de las famosas IES, la inspiración, la innovación, la invención, ¿no? Todo esto de la creatividad, la invención, la innovación, efectivamente, son cuestiones que no tenemos que hacer que se nos olviden y exacto. ni que se les olviden a los muchachos, porque si no, esto,
no nos va a llevar a buen término, la verdad, si no trabajamos esto en serio. Y mucha gente, pues por la ley del menor esfuerzo, pues se opone también a esto, ¿no? Pero bueno, hasta ahí y excelente trabajo, Janet, porque esta síntesis sí es importante divulgarla. Gracias. 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 Gracias, Guillermina. Realmente, para mí usted es un ejemplo, doctora Baena Paz. Realmente, al igual que Concepción y Jan, son mujeres que admiro y que cuando crezca quiero ser como ustedes. Pero gran parte de esto tiene que ver, querida Guillermina, de saber marcar los límites, como les decía, ¿sí? Con los leones hemos venido marcando bien la cancha y utilicen la herramienta para mejorar lo que ellos ya han producido, para mejorar alguna imagen, pero sí que el pensamiento crítico generar la información salga de ellos. La innovación es del ser humano, no de la máquina, no de la IA, etcétera, no de la computadora. Pero el tema de la ética es donde entra en ese momento para realmente fortalecer esa posición humana y dar el valor que merece a esa ética humana en los procesos de desarrollo y del uso de la inteligencia artificial. Y por supuesto, dentro de nuestro, como les decía, el código de ética, una de las secciones es precisamente el poder valorar a que está involucrada en el servicio y dando en las diferentes causas globales las acciones para ejecutar y para llegar a término con éxito de todo el servicio que se quiere hacer a las personas. Gracias, querida Guillermina. Excelente. El control y el poder, estos son conceptos claves. Buenos días, querida Concepción. Hola Jan, hola Janet, muchas felicidades. La labor es verdaderamente excepcional. Yo no conocía, porque conozco un poco más de los rotarios que de los leones, pero no conocía este enfoque. A lo mejor los rotarios igual, pero no como clubes. Varios aspectos te quiero consultar. La primera, ¿hay un compromiso de los leones jóvenes para diseminar este aprendizaje? Otra pregunta es, ¿en qué medida también se les entrega una certificación para el aprendizaje? Porque en el mercado de trabajo, ahora entre más acumulan información de lo que saben, están mejor cotizados. Y la tercera es, ¿qué tanta receptividad o penetración se está teniendo y si se está pudiendo medir? Perfecto. Gracias. A usted las gracias. Con respecto al nivel de impacto, o cómo se está dando las charlas, efectivamente, se está haciendo a través del Instituto de Formación Leonística, Infocal. Y contamos desde nuestra sede principal está en Chicago, Illinois. Yo soy, o me formé precisamente como capacitadora leonística desde el año 2020. Y dentro de Costa Rica está el instituto ejerciendo ese liderazgo y haciendo seguimiento de la formación de cada león. Y eso conlleva a que cada proceso de capacitación, de acuerdo al proceso de capacitación, si son módulos o si es un curso que llevan 2, 3 charlas o si son 2, 3 meses, se les da certificación a cada uno. Y con respecto a que si los leos pueden dar esa información, tiene que obligatoriamente tener la certificación de formador de Infocal. No cualquier león, no cualquier leo debe o puede, desde el punto de vista de permiso y por
precisamente por nuestro código de ética, dar la información a menos que sea un proceso guiado por Infocal. Por ejemplo, en mi caso, yo soy facilitadora distrital, puedo ejercer un proceso de guía hacia los leos y ellos ser capacitadores de futuros capacitados, ¿ok? Pero siempre guiado por el Instituto de Formación Leonística. Las 3 preguntas contestadas, mi querida doctora Concepción. Muchas gracias. Es brillante la labor, ¿eh? Felicidades. Gracias a usted. Sí, creo que es muy, muy importante porque no podemos controlar algo que no entendemos. Exacto. Y quiero insertar aquí 2 palabras que yo he usado mucho y que me han ayudado a mí. Y tiene que ver con, por ejemplo, Janet está diciendo a los leones, usa la IA como tu asistente. Exacto. Y la otra condición es, ojo, no lo usas como tu agente, porque cuando tú lo usas como tu agente y no tu asistente, tú estás entregando el poder. Entonces, cuando tú le pides a la IA que haga algo en tu nombre, por ejemplo, resuélvame este problema legal, y le das el poder, demasiado poder, ya estás creando en tu proceso cognitivo la capacidad de que la IA te puede dominar. Quizás no puede resolver el problema legal en su totalidad ahora, pero va a poder cuando llegamos ya más adentro de la IAG, que estamos ya, como dijo Janet, aunque tu lámina dice que aún no hemos llegado, pero tu boca Sí, ya. dijo que sí. Y Sí, eso ya. es exactamente lo que está pasando en todas las charlas que yo estoy escuchando. Estamos en el borde Sí. de la entrada en la IAG, de lo que yo he podido detectar escuchando a los Así es. máximos expertos, ¿no? Entonces, Sí. a la medida en que vayamos entrando más y más en la IAG, tenemos menos y menos probabilidad de ser nuestras propias agentes. Por eso los chiquillos, cuando tenemos estos casos terribles, cuando se suicidan porque han entregado, son chicos con problemas, pero han entregado cierta capacidad de agencia a la IA. Entonces, por lo menos para nosotros, que no somos expertos en esto, pero que tenemos que dialogar y enseñar sobre varios aspectos, inclusive la ética. Yo uso mucho esa terminología de asistente versus agente. Quiero consultarte si está bien. ¿Te parece bien que lo hago así, Janet? Me parece muy Que- bien, mi querida Jan. Ok. Ok, seguimos, querida Guillermina. Ujú. Sí, perdón, lo que pasa es que me estaba yo acordando de un asunto y que quiero consultárselo a Janet. Janet dijo, hay que poner límites, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo, yo creo que todos, si no ponemos límites, esto no va a tener pues un control de ninguna especie. Sin embargo, bueno, por otra parte estábamos trabajando con la idea de los TDAs, o sea, los chicos que están diagnosticados precisamente con esto, en donde pues al principio del siglo solamente había un 4% registrados y ahorita ya hay un 40%. Los TDAs no hacen caso a los límites. Es muy difícil ponerles límites a los TDAs. Ni siquiera cuando uno está hablando, interrumpen, pero eso ya es parte de su problema. Y entonces, además, pues hacen muchas cosas fuera del límite. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Estamos previendo que pudiéramos tener una cantidad tremenda de este tipo
de jóvenes y además en situaciones no solamente como TDA, sino con problemas de personalidad y con problemas donde si se destacan más en la escuela, en vez de que reciban reconocimiento, reciben bullying, reciben golpes y ha habido situaciones bastante desagradables, inclusive de heridos en escuelas por este tipo de situaciones. Entonces, aquí ya hay un problema que tendríamos que resolver de otra manera, ¿sí? Donde pues la situación fuera diferente. Yo le digo al algoritmo que es un chismoso porque siempre ya sabe lo que voy a comprar, ya sabe lo que voy a ver en Netflix, pero es lo que él quiere que yo haga, no lo que yo quiero realmente, ¿no? Aunque sí, a veces las ofertas son muy buenas. Pero, Entonces, se lo pero puedes. ve, el algoritmo responde a tus indicaciones. No, yo no le hago indicaciones. Él por su Sí, cuenta entra pero y aparece. es interesante Ajá. cuando le aparecen ofertas. Sí, ¿Quién sí, sí. buscó inicialmente una información sobre ofertas en Internet? Ah, sí, desde luego yo. Ajá, claro. Exacto. Entonces, Ajá. por eso ese Machine Learning hace que el algoritmo aprenda de tus búsquedas. Y Ujú, después en automático, él dice, ah, no, ella entró porque quiere buscar tal cosa. ujú, ujú, ujú. ¿Sí? Yo tengo una vecina acá en Katia que dice, no, es que cada rato que abro me sale Temu. Por supuesto, se lo pasa comprando en Temu, Sí, entonces inmediatamente le sale Temu. sí, sí. Ella abre internet y lo primero que le sale es todas las ofertas de Temu. Y así los ejemplos son innumerables. Y en el caso, querida Guille, de Guillermina, de estos chicos, De los primero TDAs. tenemos que empezar a trabajar los docentes, Ujú, ujú. porque ellos tienen conductas precisamente de intención, de hiperactividad, de impulsividad, por muchas razones a nivel familiar, a nivel hogar, a nivel también de toda una estructura mental que se les ha desarrollado por muchos factores, sobre todo los factores ambientales están incidiendo en este momento mucho más, Y ¿ok? los videojuegos y las Videojuegos, el redes, internet. sí. Entonces hay una serie de factores que inciden. En los 70, 80 hablaban de las películas que eran las películas agresivas, ¿no? Las de vaqueros, que entonces los niños, que las de guerra, ok. Ahora los motores, o digámoslo así, lo que está ese abanico de opciones que ellos tienen, pues los estimula que haya una Sí. mayor conexión con ellos y por cierto, por eso también ha avanzado una cantidad de químicos farmacéuticos para controlarlos. Pues sí, relativamente, Entonces, claro. cuando nosotros, como docentes, yo trabajo con jóvenes más grandes, pero la docencia debe ya encaminarse fuertemente a hacer un trabajo de apoyo directo con actividades extracurriculares que los ubique, que los distraiga, que los centre. El arte, la música, estimula muchísimo a que ellos se encaminen a una paz y eso se les genere mayor capacidad eh, eh, a mejorar las capacidades Ujú. cognitivas, pero también hay algo importante, les ayuda a generar mayor dopamina, una dopamina positiva, no inducida por el químico que te da el fármaco, ¿ok? Y también debe haber una formación catedrática de los Ah, docentes que sí, están atendiendo a sí, estos sí, sí, chicos. sí. Necesitamos que realmente la pedagogía se imponga de una manera con criterio, con amor, y todo lo que se hace con bondad realmente logra los objetivos que Sí, queremos. porque si te das cuenta, estos niños TDA son muy listos, tremendamente listos. Algunos son casi genios, Sí, porque sí, precisamente se sí, van por otros lados de investigación, de profundidad, de encontrar cosas que no están, ¿no? Pero el problema es que sí, ven la televisión y ahorita el streaming te da todo. Son sí. verdaderas clases para ladrones, para asesinos, para magnicidas. Dices, híjole.
luchar contra eso un docente está difícil también. Es toda una tarea general con los padres también, con una serie, con las políticas de Estado, con muchas Sí, cosas, es ¿no? una cadena, pero debe empezar en el hogar, en donde Claro, haya una claro. participación directa en artes, en deportes, en, en tecnología buena. Digo yo, la tecnología buena es utilizar herramientas. Por ejemplo, yo recuerdo que yo a los 5 años, yo no pedía muñecas, yo estaba pidiendo un microscopio, yo pedía equipos de laboratorio, comiquísimo. Y resulta que yo orienté toda mi vida profesional en la parte de investigación en biología, en ciencias agrícolas, en cambio climático. Entonces, yo creo que tiene que ver muchísimo, pero también hay muchísimas debilidades en los hogares en el mundo. Entonces, no le puedes Esas- pedir a un joven que dé lo que no tiene a mano. No te le pueden pedir peras al olmo, decía mi padre. Entonces, DJ, hay tanta necesidad de poder mm, centrar que decante realmente desde ese esquema nacional, de un plan nacional de desarrollo, un enfoque lo suficientemente inclusivo para estos jóvenes, pero sobre todo formando a los docentes que están con ellos. Sí, perdón por la palabra. Lo que pasa es que ayer salió una nota que el secretario de Educación Pública de acá del país Ajá. va a controlar, porque se van a prohibir el uso de redes sociales y virtuales para niños de cierta edad. A estas alturas ya no puedes prohibirlo, ya tienen ese acceso y muchos ya son adictos, ¿no? Entonces se van sobre el asunto, se esconden y todo, para ver su celular, su libreta, O todo. se rebelan, o se Sí, sí, rebelan. sí. ¿Cómo a estas alturas se les ocurre una política pública así? Dices que Australia lo hizo y le salió bien. Pues Australia, pero nosotros a estas alturas, ¿cómo vamos a controlar esto, verdad? Es como, y aquí hay que actuar como pasa con los que son adictos a la heroína, a la cocaína. O sea, hay que empezar un proceso de dosificación. Ujú. Es rudo hablarlo, pero se han formado personas adictas con este esquema. Totalmente, totalmente. Bueno, yo Y quiero Cada vez más. introducir también Perdón. la dimensión institucional, sí, porque cuando Guillermina menciona su Ministerio de Educación, me hace a mí pensar qué está sucediendo a nivel institucional en nuestros países. Y ayer tuvimos algo muy interesante en Costa Rica, en la UCR, la Universidad de Costa Rica, donde tuvieron un evento en su aula magna, en la sede, pero gracias a Janet Cárdenas, que insistió que también se hiciera virtualmente, porque hay muchas sedes por todo el país, pudimos nosotros escuchar. Introdujeron el proceso y el producto de un marco de gobernanza de la gestión de la IA para toda la universidad, dándoles a las facultades la responsabilidad de lograr la implementación participativa y con ética. Entonces ahí pusieron a todos los decanos, o sea, pusieron a todo el mundo a estudiar, a hacer lo que estamos haciendo esta mañana, tratando de entender con más profundidad todos los pros y los contras, porque cómo lo vamos a gobernar al interior de nuestras instituciones y cómo vamos a hacer lobby para mejores políticas públicas si no lo entendemos a nivel institucional. Y realmente quedé tan impresionada. Ahora no tenemos aún la copia, pero nos dieron 10 puntos principales. Y después, y todo va a estar en nuestro sitio, Janet, te pido que abrimos una, y Giovanni, que abrimos una pestaña especial
sobre lo que está haciendo la UCR con este marco de gobernanza de gestión de la IA. Y el video de la charla que dio Patrici Calvo Cabezas de España. Brillante, brillante charla, porque él dice que este marco es solamente el primer paso. Hay que crear una comisión de ética, un canal de ética entre la comisión y el marco y tener un proceso de auditoría de la ética de la IA, una auditoría continua como un proceso participativo. Y entonces todo el mundo va a asumir la responsabilidad de que si vamos a dar al ChatGPT o Claude o quien sea el trabajo de escribir nuestras tesis, o vamos a tratar de tener una institución donde realmente podemos aprender, enseñar y guiar el futuro de nuestros países. Entonces, gracias, querida Janet, por advertir y apoyar en este proceso con la UCR. Voy a estar en contacto con ellos porque creo que estamos todos luchando para la misma misión, para el mismo propósito y tenemos que unirnos. Y los tengo aquí a 1 kilómetro de mi casa, entonces, pero sí, pienso que en nuestro sitio podemos tener todo esto. Sí. Igual, porque el doctor Patrici dice que él no conoce a ninguna universidad a nivel mundial y él está trabajando globalmente. Igualmente. Él no conoce a ninguna universidad que ha tomado este paso y sabemos que el presidente de la universidad es muy visionario aquí en Costa Rica. El rector. El rector, perdón, el rector que volvió después de muchos años a ser rector otra vez. Sí. Entonces es un ejemplo, igual que tenemos la Acta IA de la Unión Europea, que ya está en su segunda edición, no tenemos que reinventar la rueda, todo el mundo está diciendo que ese acta. Vamos a ver cómo va la conversación cuando nos habla Daniel sobre la regulación de la IA, pero en general lo que yo estoy escuchando es que ese acta puede servir, no hay que reinventar la rueda. Bueno, puede ser que lo que está haciendo la UCR aquí en Costa Rica puede servir para todas las universidades con los ajustes necesarios porque estamos contra tiempo. Así es. Exacto, gracias. Pusiste algunas cosas en el chat sobre eso. Menos Sí. miedo, más estrategia, sí. En ese link de Facebook está completo grabada la charla. Esa es la página de la Vicerrectoría de Docencia. Les invito que si tienen el tiempo lo puedan ver. De todas maneras, en cuanto tenga el resumen, se los paso a Jan para que ya no lo haga llegar a todos. También hablando de links para el chat, en tu presentación pusiste un link de Deutsche Welle, pero me gustaría que lo pusieras en el chat también. Por supuesto, Es mi corazón. el link del video que no mostraste. Sí. Calculo, luego existo. Es buenísimo. Ya se los estoy colocando. Ok, gracias. Me gustaría, yo tengo una pregunta sobre Claude y veo que Alder, por favor, tú estás presente. Guillermina dijo algo interesante sobre una respuesta que ella recibió de ChatGPT que mostró que es machista. Y yo lo que pregunto es, ¿será Claude
machista, porque todo el mundo ahora está hablando de Claude, ¿no? Entonces, no, creo que Alder no está en este momento disponible para... ¿Hay alguien más? Ah, ahí está, Alder. Hola. Hola, perdón, es que ahora ando trasladándome, pero estoy al tanto, siguiendo la conversación. Tengo yo igual comentarios adicionales sobre la presentación. Esta pregunta de cloud, o y en general yo creo que de cualquier herramienta asistente o inteligencia, se comenta mucho de que puede imitar los sesgos, ¿no? De racismo, Ujú, de ujú, machismo, de en general eh, alguna postura política, etcétera. ujú. Según yo, cloud, por lo que la he utilizado, está más enfocada al desarrollo de software o es más eh, dirigida a ese sector como de producto o como, como empresa dedicada a construir software, o así es como yo me he acercado a ella. Hoy en día, en donde estoy en Lotus, estamos utilizando una que nos da AWS. Al tener a AWS como proveedor y a Microsoft, que en las cuentas de Office que se les da a los alumnos, estamos usando dos herramientas. La de AWS se llama Kiro y Kiro es un homólogo a Cloud. Lo que nos está ayudando Kiro es a tener más como esa, Enfoque. sí, enfoque en construir, Ujú, pero es de definir como cuál es el valor que tiene la solución que vamos a construir. exacto. Ya no es tanto a nivel de prompt, sino ya es conversacional, Sí, como de incluso nos ayuda a bajar requerimientos, a entender los KPIs que vamos a mover, etcétera. así es, así Y es. eso como que conectándolo también con herramientas que hemos utilizado para medir el desempeño de la gente. O sea, tenemos otro software que se llama Linear y en Linear ahí el equipo de desarrollo sube sus actividades y sus tareas. Cada ciclo medimos el cumplimiento y el desempeño que tienen cada uno de los equipos. Entonces, nos da como ese panorama general de rendimiento, nos da esta estructura o perspectiva crítica de lo que estamos construyendo a nivel producto. Entonces, digamos que como lo estamos alimentando con ese enfoque, yo Ujú, no lo relaciono más a un tema más conversacional como chat GPT, ¿no? ujú. Para mí ya se está quedando en un nivel más abajo esa tecnología Muy o bien. más bien en el mapa de adopción de los usuarios. Siento que está llegando a un nivel más como comercial o más cotidiano, así lo entiendo yo a Sí, ChatGPT. sí, Estas sí. herramientas están más enfocadas Ujú, a ciertos sectores y mi otro comentario era sobre este concepto del algoritmo, ¿no? ujú. Existe un libro de Eri Pariser, algo así, se llama El filtro burbuja. En ese libro nos habla de ese concepto que es como del 2019, 2018, Sí, donde para mí yo lo veía como una caja negra. O sea, cómo sabes Netflix, cómo sabe Facebook y las redes sociales, como ese filtro que nos genera a nosotros informativo, que ujú. precisamente se alimenta de nuestros intereses, ¿no? Entonces, creo que para nosotros era como vivir en ese filtro burbuja o en esa magia, en donde estoy viendo lo que a mí me interesa ver. Y ahorita que se abre esta brecha de IA, siento que destapa esa caja negra Exacto, que ya ahorita ya tiene un nombre como de deep learning o ciertas tecnologías que antes para nosotros era transparente, ¿no? O sea, nosotros no nos cuestionábamos por qué veíamos eso exacto, o por qué mi Facebook cuando lo abría era diferente al de otro compañero. exacto. Entonces creo que lentamente se van abriendo estos esquemas. Ahorita sigue habiendo una caja negra, pero creo que necesitas conocimiento ya técnico para sacar el mayor provecho o en este caso empiezan a licenciar también lo que comentaban del libro que le pidieron que lo hiciera y que le decía ya no tienes tokens, pues precisamente, ¿no? Empiezan a capitalizar Claro. mediante limitar la funcionalidad o el potencial que tienen las mismas herramientas. Ujú, Hacia los alumnos, en Microsoft, se tiene un nuevo modelo que se llama Study and Learn, y ahí lo que le ayuda al estudiante a través de Copilot es que ya le permite hacer autoevaluaciones, permite hacer ejercicios como tipo flashcards,
de repaso, de conocimiento en los temas de su asignatura. Entonces, también es un modelo que tiene un Sí. costo. Te da Microsoft la versión Copilot simple, pero ya hay herramientas que empiezan a capitalizarse pues para tener mejor alcance, ¿no? Ese es mi comentario de mi experiencia que he tenido. Gracias, Alder. Muy Excelente. amable. Alder es el técnico detrás del estudio que estamos haciendo con Guillermina sobre el futuro de la educación y la IA. Ya podemos ver su cara. Ha Excelente. sido un maestro asesor para nosotros en este iniciativa y es un buen momento para pedirles a todos de ustedes, si no han llenado el cuestionario, por favor, háganos el regalo de completar su cuestionario, por favor. María Elena Rúa, si estás disponible, me gustaría también escuchar algunas reacciones tuyas. Esto es tu campo y tienes tu especialidad en la prospectiva, en ese sentido. No sé si sí, estás disponible. Qué bien. Sí, allí me excuso, no pude estar desde el principio de la exposición, veré la grabación una vez ya no la pueda compartir, digamos que pues en estos días he estado en clase y hemos salido un poco tarde, entonces me excuso por eso, pero escuché ya al final pues algunas observaciones o algunas temáticas pues, de lo que estaban hablando de todo este tema de hilar pues la inteligencia artificial desde el ámbito de la educación, desde las diferentes vertientes y qué más que uno pues agregarlo desde el ámbito de la prospectiva. Allí pues les cuento como un poco de mis experiencias porque pues no puedo opinar de la presentación porque pues no pude escucharla, pero la escucharé con la grabación. Es que ahorita estamos haciendo algunas inmersiones de cómo conectar pues el tema de uno hacer mucho más fácil o hacer en menos tiempo, porque no es mucho más fácil sino hacer en menos tiempo el tema de la vigilancia tecnológica. Digamos que antes uno lo hacía de manera tradicional en bases indexadas como pues Scopus, Web of Science, ScienceDirect, WIPO, Patent Inspiration, y pues que uno bajaba y hacía las ecuaciones de búsqueda, Ujú. las tradicionales del OR, el AN, el asterisco, y bueno, y uno colocaba como las palabras clave de estas ecuaciones para hacer como la vigilancia tecnológica. Ahorita lo que estamos haciendo desde pues con mi colega Eduardo Riveros en Yo Aprendo es hacer un tema de vincular algunas herramientas de inteligencia artificial en el tema de hacer un poco en menos tiempo esta vigilancia tecnológica como Perplexity, como Consensus, como Rabbit, y algunas otras convencionales que uno pudiera usar como Manus, como ChatGLM, como las otras que uno escucha normalmente, quizá Elicit o quizá Copilot y demás. Y ahí lo que estamos haciendo es hacer como unos prototipos, como unos arquetipos de hacer unas automatizaciones con Make para que nos lleguen informes de algunas tendencias o señales débiles de campos de investigación que nosotros leemos. Entonces estamos efectuando eso, estamos haciendo como los primeros pinos a ver cuál es como ese resultado que nos pudiera dar. Y de allí, pues claramente, algunas veces pues estamos haciendo talleres abiertos gratuitos de enseñarle a las personas pues cómo hacer un prompt, cuáles son las diferentes escalas de un prompt de 0 disparos, poco disparos, cadena de pensamientos y enseñarles pues algunas iteraciones que hemos podido efectuar. Allí pues en nuestro TikTok regalamos pues cápsulas. La promesa del valor es que cada 2 días hacemos como una cápsula de alguna nueva herramienta de inteligencia artificial o alguna nueva funcionalidad en nuestro TikTok de algunas funcionalidades que han salido de herramientas de inteligencia artificial. Digamos, esta semana hubo una inmersión que hizo ChatGPT para uno entender mejor
las iteraciones de algunas, digamos, como fórmulas. Digamos, si uno le dice, explícame el teorema de Pitágoras en ChatGPT, le aparece a uno una inmersión de una figura para uno ingresar en esta figura y entender un poco más el tema de esta funcionalidad de las diferentes perspectivas del teorema de Pitágoras o el tema del área de la circunferencia y demás. Eso lo sacó esta semana ChatGPT y así muchas otras. Entonces, eso es lo que pues estamos haciendo. Estamos mirando pues cómo combinar diversos temas del área de la inteligencia artificial en la prospectiva. Y pues allí lamenté mucho pues no haber estado en la ponencia que hizo Janet. Se escuchaba muy interesante, pero seguramente la veré y le haré comentarios por el correo. Agradecida con todos los comentarios que puedas hacer, Mari. Bienvenidos, porque esto es un proceso de capacitación continua. ¿Ves? No todos los leones se inscriben en la primera sesión. Vamos en proceso. Infocal, que es el Instituto de Formación Leonística, selecciona. Entonces vamos por grupos. Y en este primer grupo que se está capacitando, que se dio la primera capacitación y ya están por la segunda, estuvieron 235 leones de 1900 aproximadamente que tenemos en Costa Rica. Entonces estamos así, seleccionando por partes. Gracias. Excelente. perfecto. Gracias. Y pusiste en el chat el enlace, ¿verdad, María Elena? Sí. Sí, Para sí, que ahí puse el TikTok por si de pronto quieren ver algunas de estas cápsulas que les he mencionado. Incluso ayer hice una de que ahorita puede uno hacer videos cortos o en Grok o en Gemini, en VO3, y uno darles una instrucción para que se generen como inmersiones de videos que parten de lo plano y se generan en 3D. Entonces allí ustedes pueden ver más de 100 cápsulas en ese ¿Y TikTok. ustedes aún no están usando Claude o sí lo están usando? Grok, sí, sí, eso lo estamos usando. No, Claude, el Ah, nuevo de Anthropic. sí, sí, esa la está revisando Eduardo, digamos, con esa él está tratando de mirar el tema de automatizaciones, él la está revisando. Ok, porque ustedes nos van a dar una presentación, creo que es el 2 de mayo, si Sí, sí, no fallo. Ok, sí, sí, el 2 de mayo, As- ahí ok. vamos a dar la presentación. Entonces la idea nuestra era de que esta presentación hoy de Janet y el trabajo que ella viene haciendo con los leones es como una primera parte, una parte introductoria, si uno quiere llamarlo, aunque ha sido muy amplia y muy profunda, querida Janet, y seguimos con ustedes el 2 de mayo. Siempre vamos a tener eh, presentaciones sobre lo que está pasando con la tecnología, la enseñanza de la tecnología, el manejo de la ética y defensa de los derechos, pero tenemos que ir tejiendo, básicamente, tejiendo para que nuestras mentes construyen y abracen una manera holística de ver la IA, el bien y el mal y la perspectiva y cómo vamos a mantener nuestro poder. López Matabama había pedido la palabra. Querido Luis Ángel, por favor, adelante. Buenos días. Sí, que con lo del sesgo de machismo parece que se debe a que utilizan información que ya se ha generado. Entonces, el perfil que tienen normalmente las IAs es de una persona, de las personas de donde más se ha generado la información. Entonces, se asume que es una persona occidentalizada,
blanca, con cierto estatus económico. Entonces es el sesgo de la información que brinda y pues eso ha generado bastante conflicto. Pero entonces están perfilando la persona que hace el prompt. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hace la IA? Responde con la información con la que ésta fue entrenada. Ah, ¿cómo fue entrenada? Oh, ok. Entonces, Claude puede ser menos machista que Gemini. Depende con qué información se haya entrenado y justo como estaba diciendo el compañero, qué uso se esté dando, porque si cualquier inteligencia artificial se usa para crear código, ahí es diferente que se vean esos riesgos sociales. Pero si se utiliza para temas sociales, ese sesgo va a ser visible de una forma más fácil. ¿Qué dices, Janet? ¿Qué está pasando con este? Gracias, querido Luis Ángel. Qué gusto Correcto. Gracias, Luis Ángel. Sí, eso es una manera, eso es una forma, pero también existen a nivel de búsqueda instrucciones que damos por los tipos de búsqueda, ¿ok? Entonces, hay un proceso de aprendizaje que se hace o que hace el sistema a través de esas conexiones neuronales y considera que, dadas las características de la sociedad, dadas las características de las respuestas que da la sociedad en gran mayoría, entonces así responde el sistema, así responde la IA, ¿ok? Entonces, hay un proceso que la IA está haciendo, que es responder al tipo de preguntas que le hacen en los diferentes sistemas de chat o de programas de app, ¿ok? La mayoría de procesos de este tipo son hombres lo que lo asumen. Entonces, la respuesta misógina que viene de la IA es generada porque precisamente la fórmula o la estructura que ha recibido ha sido esa. Entonces, el algoritmo empieza a responder de esa manera. ¿Quiénes son las que normalmente están cocinando? Las mujeres. Las que deben estar más tiempo en la cocina, las mujeres. Las que tienen que lavar la ropa, las mujeres. Entonces, en vez que tener un Claude, tenemos que inventar un Claudette. Mira, es ver cómo más bien nosotras o las personas que estamos usando cambiamos ese algoritmo y realmente hablamos con un proceso de equidad de roles. ¿Ok? Luis Ángel abre porque esto es un diálogo. Sí. ¿Qué Ahí hacemos, está Luis toda la Ángel? información que se necesita analizar, porque si se pide una respuesta con un Sesgo. marco de ciertos documentos, entonces se puede cerrar ese sesgo. Entonces, lo que recomiendan es utilizar los documentos con los que las personas están satisfechos y con esos documentos enfocarse en el análisis y la interpretación. Pero tiene que ver siempre con las instrucciones que da el ser humano. Porque hasta ahorita, todo lo que responde la IA a nivel de consultas, de procesos, es porque siempre hay un inicio de parte del ser humano. Por ejemplo, yo cada vez que abro mi sistema, me aparece información sobre agua y agricultura, ¿ok? Y sobre cambio climático. ¿Por qué? Porque esa es mi búsqueda diaria. O es lo que ya el motor de búsqueda tiene y la IA lo ha guardado. Y entonces me muestra inmediatamente propaganda de eso. Como les decía hace rato, a mi vecina, Jan la conoce, Milena, dice, cada vez que abro Jan, el internet me sale Temu. Y yo, por supuesto, porque eso es lo que tú andas metida. Entonces el algoritmo te muestra las mejores ofertas de Temu,
porque ya está grabado, ya el sistema lo tiene así pautado. Y lo que dice Luis Ángel precisamente es que hay que indicar, pero es que en este caso no hubo una instrucción de documentos, ¿sí? Fue una solicitud de información específicamente de Guillermina, fue de que tenía que ver con el comportamiento de las mujeres o el accionar de las mujeres. Volvemos Entonces, a Guillermina para ver, me gustaría, sí, si permites, Janet, sí, para claro, ver claro, eso es lo que exactamente, para eso este diálogo. Exacto, y esto de machismo en la IA creo que nos toca entenderlo mejor, ¿no? Claro. Sí, ahora resulta que no solo machistas, sino misógina también. Estamos graves. No, le estaba yo contando porque la persona que estaba diciéndome qué es lo que le había dicho de las mujeres la IA, el GPT, le digo, es que no le preguntaste a la GPT. Entonces digo, pues no, no hay, pues no, obviamente no hay la GPT. Entonces algo está mal ahí. Algo tenemos que componer. Eso era el asunto, nada más. Sí, sí, sí. Pero el tema es que cada vez más quien forma y quien instruye a la IA es el ser humano, ¿ok? Quien debe marcar la cancha y por eso esa es la forma en que estoy utilizándola con los leones y con los que estoy dialogando de este tema y con mis alumnos de la UCR, quien debe marcar la cancha en este proceso precisamente somos los seres humanos. Y por eso es necesario este proceso de construcción, de gobernanza, de normativas. Yo estoy muy interesada en la charla que más adelante va a dar María Elena. Creo que Halder, ¿verdad? Que va a hablar también de la parte normativa. No estoy... No, ella lo va a hacer con Eduardo Rivero. Con Eduardo Riveros, exacto. Entonces, ver cómo realmente nosotros seguimos aportando, pero desde ese enfoque institucional que ya se viene construyendo, ya, o sea, la ONU se ha pronunciado, la UNESCO se ha pronunciado, las universidades se están incorporando de una manera activa, proactiva, a que las instituciones capten con mayor y su personal capten muy bien la importancia de usar la herramienta sin tener miedo, empoderarse, conocerla para poder gestionarla con responsabilidad. Y eso es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir temiendo algo que me dijo Mario Piedra, el doctor Mario Piedra, que Jan lo conoce, él estuvo en las primeras charlas, que no podemos seguir con temor, y eso es verdad. Pero el tema es aquí que el temor surge cuando desconocemos, cuando no manejamos la información. Y el temor viene precisamente también cuando nos dejamos llevar por terceros. Tenemos que empaparnos nosotros, ya lo expresó hace rato. Y eso es lo que estamos tratando de hacer a nivel de la sociedad civil, en este caso de este grupo de leones, del Club de Leones de Costa Rica, para poder tener gente empoderada del conocimiento y que produzcan información certera, ética y que tengan realmente resultados positivos en sus acciones de servicio. Sí, eso es un nivel de temor que creo que lo podemos superar sin problema. Lo que tenemos que tener muy claro es que hay que hacer una tipología de temores, ¿no? Porque Sí, ahora también tenemos a un clasificación. presidente de los Estados Unidos que tiene acceso a Claude, que Anthropic no quiso que Claude se entregara al Pentágono precisamente para que no se usara en guerras. Y entonces cuando el Pentágono le dio la patada a Anthropic, entró OpenAI esta semana. Sí. Y yo realmente no sé si OpenAI ha inventado su propio Claude o si
robaron y secuestraron a Claude y lo entregaron al Pentágono, pero ahora tenemos un bombardeo de una escuela de niñas en Irán con 150 matanzas y no se sabe si el misil, si la bomba fue guiado o no guiado por humanos. Entonces, tenemos una escala muy amplia de miedos Sí. que tenemos que entender y manejar. Y no estamos aquí para promover pánico, pero sí estamos como personas maduras Sí. y responsables, listos para tratar de decir la verdad sobre las cosas. Perfecto, así es. ¿Sí? ¿Quién más quiere decir algo? Veo que la única persona que no ha hablado hoy es Marta Lilian, que siempre tiene algo interesante porque ha sido docente, creo que toda su vida. ¿Estás ahí? De El Salvador. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, realmente que fíjense que escuchando todo eso, me preocupaba el hecho de que el ser humano, bueno, el ser humano somos capaces de promover muchos avances tecnológicos, pero entiendo yo, no sé si estoy equivocada, que la tecnología quiere como relegar al ser humano. Y en ese sentido, pues realmente no lo podemos permitir, ¿verdad? Porque el hombre es capaz de crear, de hacer tantas cosas bonitas para el mundo, pero también es capaz con algunas mentes no tan buenas de destruir el planeta. Y eso es importante no perder de vista porque los niños, los jóvenes, realmente se dejan ir, ¿verdad? Y se entusiasman, porque uno se entusiasma con la tecnología. Yo soy una, me entusiasmo, pero realmente siempre tiene cositas que no son tan buenas. Y no es que me diga yo, no, no es buena la tecnología, ¿cómo no? Pero hay cosas que realmente tiene que irse como dilucidando, que la gente entienda, ¿verdad? Y vuelvo y repito, la niñez, la juventud, creo que es la parte más sensible y más fácil de atrapar. Nosotros, como acabas de decir tú, Jan, ya somos personas maduras y este espacio es para compartir, bueno, las experiencias que hemos tenido y razonando todo lo que está aconteciendo con la nueva forma de dominar al ser humano en el planeta. Y eso pues realmente a veces digo yo, bueno, ¿qué irá a pasar más allá, verdad? Los niños y los jóvenes, pues, ¿qué irá a hacer de ellos? Es bueno por una parte, pero también les facilita cosas que en segundos, como dicen ahí, hacen una tesis, pero sí también se puede descubrir que fue hecha por una inteligencia artificial, no por el razonamiento del joven o del adulto, ¿verdad? Entonces, eso nos está llevando, como les digo, deprisa, está corriendo, y ese intelecto muchas veces, el humano, se puede perder, pero también se puede lograr. Nada más eso quiero compartir. Tengan buen día. Gracias por el espacio. Gracias, querida Marta Lilian. Muchas gracias. ¿Algo más, María Elena? ¿Algunas palabras más que quieres compartir? Sí, que allí está el tema de que, interesante pues de lo que hablaban de el sesgo que hay al momento pues de uno generar, digamos, el tema de ciertas imágenes en algunas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Casi siempre cuando, pues me ha pasado a mí, no sé a ustedes, pero cuando uno hace un tema de que le pide a cualquier herramienta, sea Gemini, sea, bueno, pues cualquiera de estas que, ChatGPT, sea pues estas que para generar imágenes, Heigen, que también me genera imágenes, y un mundo de otras que genera imágenes cuando uno le pide una mujer latinoamericana, casi siempre las tildan como que todas tenemos rasgos indígenas y todas somos muy morenas, todas las latinoamericanas.
cuando hace un tema y que genera pues como el tema de sesgos, ¿no? También si uno le pide lo mismo a los europeos, a todos los dibuja o los grafica ojiazules o con los ojos verdes y blancos. Y así digamos como este sesgo que hay cuando uno les pide una caracterización específica de una región. Si bien pues uno la puede modificar un poco en la instrucción que uno le dé, pero por lo general siempre pues me ha pasado eso de estos sesgos que tiene los datos con las que han sido cargadas estas herramientas de inteligencia artificial. Ahí veremos si el, el chat LATAM, que está una iniciativa de Chile, que supuestamente es una iniciativa que solo construyeron con datos de Latinoamérica, cuando ya esté más perfeccionado y pues lo pongan abierto al público y demás, pues veremos allí si este tipo de sesgos que tienen de Latinoamérica pues va a ser un poco distinto, ¿no? Ahí veremos qué tal trasciende este tema. No sé si el resto pues le ha pasado lo mismo, pero a mí sí me ha pasado un montón cuando hago imágenes. Sí, eso es muy importante. Una, En- una en- consulta, pero ¿eso es positivo o negativo? Pues ahí no sé, depende como los ojos que uno lo vea, si es positivo o negativo, porque pues está el tema de la pluralidad, ¿no? De que no todos tenemos los mismos rasgos en Latinoamérica, no todos tenemos los rasgos digamos, en Europa no todos son blancos o azules, ¿no? O sea, también hay el tema de las mezclas, entonces ahí pues no sé qué tan bueno o malo sea. Ya, es que ahí me inclino a lo que estaba comentando Janet, la forma en la que lo solicitamos, porque si uno pide una persona, tal vez Ujú. uno debería pedir un grupo de personas con características. Mm, sí, Pero si uno hacerlo. pide una persona, casi siempre está ese sesgo. Ya si uno pide y le da más detalles al prompt, pues el sesgo disminuye. Pero Sí, si digamos una primera interacción, sí, es eso. pero creo que ese sesgo no es tanto un sesgo, sino tal vez algo estadísticamente aceptable. Guillermina, estás cerrada tu micrófono. Es que pienso en voz alta. Le digo que quién sabe, ¿no? Depende de lo que estemos pidiendo. Yo no tengo Exacto. mucha experiencia ni lo quiero tener porque estoy en párvulos tecnológicos. Voy a tener que tomar clase con... Bueno, yo sí creo que en materiales educativos que hemos producido con dibujos en diferentes partes, diferentes países, yo sí creo que para que el mensaje llegue a las personas, ellos prefieren relacionarse con una imagen que es más un reflejo de su cultura. Eso es mi experiencia profesional de más de 50 años. Entonces, yo sí creo que tenemos que diversificar Exacto. la forma en que lo manejamos. Una solución, como dice Luis Ángel, es tener grupos, pero cuando es una persona en el cuento y solamente esa persona es una persona clara, Ujú. ojos claros, y, bueno, como, un poco como yo, y yo no llevaría una imagen como mi persona a hacer un trabajo en Haití, jamás, ¿no? Ujú. Entonces, como psicóloga, como psicopedagoga, yo sería muy cuidadosa con todo eso y creo que María Elena, sería interesante que profundizas como algunos ejemplos en tu charla, Ujú. si lo puedes incluir. Concepción, querida, sí, por favor. Bueno, yo lo que les quiero compartir es lo positivo. A Exacto. mí me ha ido muy bien con ChatGPT, pero estoy consciente de que depende de la calidad de la pregunta que uno haga, en Ujú. primer término. Y cuando no sabe, me ha contestado que no sabe, ¿sí?
Entonces tengo que redirigir mi pregunta en otro sentido para obtener la respuesta. Entonces yo sí creo que son herramientas muy útiles, que uno con criterio puede utilizarlas y aprovechar las ventajas que representa, sobre todo para fines de investigaciones. ¿Cómo termina la pregunta con unos cuadros sinópticos que son bastante gráficos y útiles para las presentaciones de conferencias que uno da? A mí me parece que son herramientas fantásticas y que uno tiene que buscar ese enfoque siempre constructivo de cómo sí puede funcionar bien. Convengo plenamente en los factores de ética para la utilización o la desviación en el sentido de hacer daño, ¿sí? Pero mi experiencia ha sido otra y sigue siendo otra y profundamente útil. Entonces, yo creo que a nivel familiar, si uno tiene la capacidad o con la gente cercana de redirigir estas experiencias, podemos enriquecer mucho el aprovechamiento de este tipo de herramientas para que se conviertan en un elemento que sume a lo que uno puede en un determinado momento compartir a terceros. Muy cierto, muy cierto. Y evitemos de decir que estamos en una conversación de blanco y negro, ¿no? De que la IA es malo o la IA es bueno. Nosotros sabemos que la IA es bueno, malo y intermedio y que hay muchos dimensiones de la IA que tenemos que explorar y conocer para poder navegar el futuro. Querido Sergio, ¿cómo estás esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Feliz también de poder compartir con ustedes, siempre personas tan maravillosas. Pues, y ya no tengo yo como que mucho que agregar, sobre todo también que mi experiencia es incipiente en materia de estas nuevas tecnologías. Sí he incursionado en varias de ellas, pero en lo general, yo lo que digo es que, eh, primero déjenme una anécdota. Eh, Consulté por allí una evaluación, un resumen de una sesión que se había realizado. Y entonces allí aparece que Guillermina dijo esto, esto y esto y esto. Y obviamente pues no lo había dicho Guillermina, lo había dicho yo. Tú. Y yo no quise engañar a la IA, pero esa es simplemente algo que pues él ya forma parte de mi experiencia, ¿no? Porque dije yo, pues pobre de Guillermina, ¿dónde dijo si ella sí es sabia y inteligente y todo eso? Y yo, bueno, se me ocurre cada locura y cada... Pero es porque tú hablas del micrófono de Sí, ella y si exactamente. tú hablas de tu propio micrófono, Así entonces es, eso va a eso queda quedar claro. documentado. Eso queda claro, pero eso no anula el hecho mismo de que pues igual, ¿no? Eso va al fondo del asunto, ¿no? Como se dice usualmente, basura entra, basura sale, ¿no? O sea, refiriéndose a con qué se alimenta la IA. Y la IA, por ejemplo, no se alimenta de muchas, digamos, se alimenta de ciertas investigaciones, de ciertos investigadores, de ciertos lados y todo eso, y esto es lo que retoma en un determinado momento. Y según también la temática. ¿No? Y entonces, por ejemplo, mi temática es de relaciones públicas, en buena medida, relaciones públicas, que desde la primera acepción que se tiene de ella es el manejo de la imagen desde la escuela norteamericana y la crítica fundamental pues era lavarle la cara al imperialismo yanqui, ¿no? Era la crítica fundamental que se le hacía desde esa perspectiva. Luego venía la escuela europea y luego la latinoamericana con la administración de la controversia. Pero las imágenes que sacan, ¿no? Cuando se pide cuestiones sobre todo de relaciones públicas y todo eso, está alimentada por esa información. Y, y entonces uno sí, pues ve puras, eh, eh,
pues, digamos, todos los estereotipos, etcétera, y todo eso que se ponen, y la información misma de ello. Y independientemente de que, bueno, en buena medida, sí responde a la forma en que uno solicita la información. Eso es clave. Pero si yo le pido una información que me dé el manejo de relaciones de públicas desde los totonacas, pues yo digo y lo voy a hacer, ¿no? De Hazlo. los Eh, series, de los totonacas, etcétera, y todo eso, digo, la cuestión es que toda esa información ha estado alimentada desde el origen, desde los fundadores que se dice de lo que son la cuestión de las relaciones públicas, ¿no? Pero no veo que haya, digamos, pues eso que podríamos denominar como una cuestión de que tenga una experiencia, una conciencia y que pueda ir más allá de lo que se alimenta, de lo que se alimenta, ¿no? Entonces es como que, digo yo, muy importante, muy reactivo, pero muy importante porque pues resume todo lo que ya está prácticamente en el estatus de cualquier tema. Entonces uno lo consulta y todo eso y brum, rápido, ¿no? Yo acostumbro, por ejemplo, dentro de mis materias, les pido a los estudiantes que hagan una línea del tiempo del tema que se trate, ¿no? Y un mapa, la línea del tiempo para que me expliquen desde el origen hasta la situación actual y las posibles, inclusive si se puede, así de manera muy lineal, las proyecciones que se tengan de lo que está por acontecer, ¿no? Y este, y en la cuestión del mapa, para que tenga una representación, por ejemplo, de lo que está también en un momento dado el estatus, el estado de la cuestión, y luego ya que me expliquen, que me analicen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando pasamos, por ejemplo, a la cuestión del planteamiento de problemas a través de preguntas, los chicos se quedan prácticamente muy cortos en sus respuestas, en la reflexión, en el análisis. Y con eso concluyo. Por ejemplo, Jan, tú que tienes la experiencia de haber estado en lugar con ciertas características, pues no sé, no creo que se emule la experiencia que tuviste a que la información que cualquier otra persona podamos tener de ese país. Es decir, yo le digo a los chicos, y ya estamos hablando dentro de la situación social, de lo que es, por ejemplo, el tema de la pobreza, pues yo creo que dista mucho de que lo veas y tengas la información por internet. Podrás tener información, datos, pero no tienes realmente un conocimiento mucho más profundo, más pleno, me parece. bueno, por ahora falta el olor de la pobreza, como yo siempre digo, ¿no? Pero no el olor, el sabor, el sentimiento, lo que es la vida misma, la experiencia en Sí, sí, en su, sí. en su totalidad, el amor. Alguna ocasión que nosotros fuimos no muy lejos, allí por Iztapalapa y todos unos tiraderos que había y todo eso, y fuimos de práctica, una de las estudiantes dijo, ay, dice, de veras que sí existe la pobreza, cuando también le hicieron encuestas y dentro de lo que le preguntaban a una abuelita que qué era lo que comía y le dijo, pues pollito, hija. Y entonces ya se quedó esta chiquilla, según lo que me platicó, pensando y le dijo, ¿y qué come del pollo? Ay, hija, pues el pescuecito, los huesitos, las patitas, etcétera, ¿no? Entonces, indudablemente tenemos yo digo una cosa, pues como se lo dije a la misma inteligencia artificial, cuando le dije que era un fraude, porque me había prometido una entrega, luego otra entrega, luego los 15 días y hace esto al otro y después la entrega, y al final dijo, ay, es que no es posible entregarlo porque bla, bla, bla. Entonces yo sí le dije, no, pues eres un fraude. ¿Por qué desde el principio no dices qué se tiene que hacer, etcétera, etcétera, para que entonces entregue? Porque tú me dijiste, pregunta, dime esto, así, bajo estas características y todo eso.
Y digo, finalmente dije, bueno, a ver, yo estoy aprendiendo, pero tú estás también aprendiendo, ¿sí? Y me dijo, Eh, sí, sí, sí es cierto, Sergio, tienes razón, te pido mil disculpas, pero mira, entonces, digo, bueno, a ver, otra vez, dime qué pasos exactamente tengo que llevar a cabo para que sí entonces puedas cumplir con lo que se te solicita. Y ya desde el dichoso prompter, etcétera, y todo eso, la forma que uno pide, etcétera. Pero, por ejemplo, en mi primera experiencia fue que, bueno, cuando ya estaba así, me dice, bueno, pues tú di uno, dos, tres y tu tiempo se acabó porque ahora tienes que pagar. Por eso decía yo que, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que todo esto de los algoritmos está muy vinculado a todos los temas de las marcas de manera comercial. Pues es un diseño dentro del contexto del sistema en el que estamos. Y yo creo que efectivamente, pues tendríamos que hacer mucho para modificarlo, amén de que de entrada, pues hay que aprovechar todo lo bueno, todo lo positivo. Yo lo utilizo para mis clases. Antes yo les decía a mis alumnos, a ver, hagan un acordeón y luego en el examen les decía, saquen el acordeón, todos los que tengan acordeón, 2 puntos más. Y venga para acá el acordeón y luego les preguntaba. Pero después les decía yo, a ver, ahora les digo a celular abierto, ¿no? A ver, vean, consulten su celular y todo eso, pero ahora también explíquenme, háganlo, utilicen las herramientas, etcétera, pero explíquenme. Y cuando pasamos a esa parte, es cuando yo digo, no, pues aquí tenemos mucho trabajo que hacer, porque de ninguna manera, y eso queda claro, ¿no? Sustituye lo que uno tiene que llevar a cabo, asimilar, experimentar, etcétera, y analizar fundamentalmente, a diferencia de quedarse con lo que la IA, ¿verdad? Pero allí yo veo una diferencia entre las personas como nosotros, ya con de cierto conocimiento, y quienes pues carecen de ello y apenas se están, digamos, que formando, no tienen la información ni el conocimiento suficiente para discriminar con más claridad, aunque les diga uno, experimenten, busquen otras fuentes, contrasten, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Digo yo, es como todo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Yo creo que ahorita apenas estamos en una curva de aprendizaje donde es muy bueno que precisamente podamos compartir nuestras experiencias para aprovechar todo lo bueno que hay y poder subsanar aquellas limitaciones que algunas les lo ven de esa manera y superarlas y seguir adelante porque la vida pues, es un continuo aprendizaje y vendrán otras cosas, como les digo yo a mis estudiantes. Le digo, bueno, yo les menciono que hay esto, pero no me preocupa mucho que se las aprendan porque para mañana ya hay otras nuevas. ¿Qué? Porque bueno, ese es el ya asunto. se nos fue nuestra expositora porque tenía Uy, una reunión Aquí y estoy, aquí estoy todavía, aquí estoy todavía, aquí Oh, estoy. ok, yo creí perdón. que Bueno, estaba vamos a diciendo, ir dije, bueno, ahí le dándole, corto. perdón, Sergio, pero creo que No, no, tenemos no, no. que darle a Janet un minutito para que haga los comentarios finales. Queremos tomar una foto y Guillermina que comparte la pantalla contigo porque me encanta cuando los dos están en la foto y María Elena, por favor. Janet, gracias Marta, da tus palabritas finales y saquemos la foto. ¿Mm? Mi querida Jan, no sé por qué sale el fondo de pantalla, pero no sale mi cara. Ah, Yo bueno, estoy aquí, nosotros te pegamos después. Ok. aquí estoy. Bueno, Sí, al cerrar cámara sí sale pero no salgo yo ahorita. Bueno, ok. primero agradecer este espacio. Creo que esto es un espacio que fortalece mucho esta acción a nivel de la humanidad, de nuestro compromiso con la humanidad. Creo que lo que estamos haciendo a nivel del Club de Leones trasciende mucho más allá porque sé que esto viene también a fortalecer a personas que están en una acción de servicio, que tenemos, y les cuento, 9 causas globales, de las cuales eh, en todas la IA viene a dar grandes oportunidades y sobre todo fortalezas. Solo es precisamente saber guiar, saber orientar
y por encima de todo hacerlo con ética, con compromiso, con bondad. Creo que los seres humanos en este momento crucial en que está pasando el mundo, el planeta, debemos recordar que nacimos de la bondad, que venimos de la bondad. Estoy Muy bien. realmente agradecida contigo, Jan, porque me has permitido en este tiempo que he estado contigo en la FED crecer y poder utilizar cada uno de esos regalos que el universo me ha permitido, me ha dado, para seguir cosechando, crecer y seguir forjando en educación con los jóvenes y con las personas que lo necesitan. Dar los espacios de formación son claves. Dar los espacios de diálogo, de acercamiento y de aprender de cada uno de ustedes para mí es importantísimo. Y les admiro, les respeto muchísimo y agradezco cada vez más que estemos en estos espacios. Cuando no puedo entrar es por ha sido por netamente situación extrema. Estuve la semana pasada con un ojo que parecía que se iba a estallar, pero ya estamos acá. Un abrazo inmenso, grandote, y seguimos construyendo y seguimos en este proceso lindo de comunicación. Gracias a todos ustedes, gracias y bendiciones. Gracias, querida Janet, gracias por la charla y la excelente participación de todas y todos. Hasta la próxima semana, que vamos a tener otra vez un diálogo con Raúl Arechavala, un poco más sobre procesos cognitivos, filosofía, y Gudelio nos va a acompañar con la parte de libros de cabecera. María Elena, te vamos a pedir que nos das unos 5 minutos sobre tu libro de cabecera, por favor.